Buenas tardes, ingeniero. ¿Logra escucharme? Buenas noches, licenciada. Sí, claro, le escucho claro. Perfecto, vamos a iniciar. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de actualización internacional, abonos orgánicos y bioinsumos. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero agrónomo Raúl Laime Choque desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación respectiva, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a estar respondiendo el ingeniero al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero Raúl. Le doy pase a su ponencia. Gracias, licenciada. ¿Me permite, por favor, para presentar mi PPT? Ya puede presentar.
Muy buenas noches con todos los participantes. Sean bienvenidos a la institución SIP, en donde vamos a estar hablando o vamos a hablar de abonos orgánicos y bioinsumos. Eh, pues para lo cual me confirman, se logran visualizar la presentación y de la misma manera se logran escucharme el audio, por favor. Sí, ingeniero, se ve la presentación y se la escucha perfectamente. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar con el curso, ¿no? Como ya acabo de mencionar, abonos orgánicos y bioinsumos. En este curso más vamos a centrarnos en lo que son los bioinsumos, ya que no en los anteriores módulos hemos hablado de abonos orgánicos bastante, pero igual también vamos a hablar de lo que es abonos orgánicos, pero más no vamos a especificar y bien detallado, vamos a hablar de lo que es el bioinsumos. Entonces, de esta manera, vamos a iniciar con el curso. Muy bien, veamos la introducción de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de los abonos orgánicos que pues tienen una función importantísima en la agricultura, los cuales, ¿no? Los abonos orgánicos suministran todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de nuestros cultivos, ¿no es cierto? Y además no tiene efectos negativos para los seres humanos, que somos nosotros, los animales ni el medio ambiente, y es prácticamente imposible sobredosificarlo. Por decir, las recomendaciones podría ser 1 kilo por planta, por decirlo, eh, y el productor tal vez ¿no? lo agrega un poco más, ¿no? Lo emplea 2 kilos y no vamos a tener problemas, ¿no? Ya que prácticamente vamos a tener como, ¿no? Como un, ya va a estar disponible en el suelo, ¿no? Y más bien va a ayudar a que los microorganismos se multipliquen, ¿no? Entonces va a estar ahí como en reserva, ¿no? Hasta que los microorganismos descompongan, ¿no? Poco a poco y para que la planta sea aprovechada. Entonces no hay sobredosificaciones, bueno, en lo que es abonos orgánicos. Sí, en ciertos en bioinsumos, cierto, en bioinsumos sí, porque no vamos a trabajar también para controlar no plagas, en donde sí tenemos que respetar dosificaciones, ¿no? Pero cuando hablamos de abonos sólidos, ¿no? Que son abonos orgánicos, ahí no vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Especialmente cuando se aplica directo al suelo, ¿ya? De forma edáfica. Muy bien. La preparación de los abonos orgánicos es la mejor forma de aprovechar los desechos orgánicos para convertirlos en un fertilizante que también mejore notablemente la estructura del suelo y así evite tanto la erosión de los nutrientes como la erosión superficial del suelo. Además, la incorporación de abonos orgánicos aporta nutrientes, mejoran la estructura y retienen la humedad en el suelo, incrementando el rendimiento de los cultivos. ¿Ya? Eso es, ¿no? De forma general, abonos orgánicos. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona, ¿no? ¿Qué son los abonos orgánicos? Pues los abonos orgánicos son todo tipo de residuos orgánicos que provienen de las plantas o animales. ¿Ya? Así es. Y que luego, ¿no? De descomponerse, abonan los suelos y le dan los nutrientes necesarios para que las plantas crezcan y se desarrollen, mejorando las características biológicas, químicas y físicas del suelo. En donde tenemos los ejemplos de abonos orgánicos. Primero tenemos los estiércoles frescos, el compost, el resto de las cosechas, el biol, abonos verdes, restos orgánicos, no industriales, entre otros. Ya, todo aquello son abonos orgánicos.
Ahora sí, eso sería la breve introducción y ahora vamos a ver los bioinsumos. ¿Qué son los bioinsumos? Pues el término de bioinsumo se refiere a los productos elaborados a partir de organismos benéficos, tales como bacterias, hongos, virus o insectos, ¿no? Que prácticamente pues apoya ¿no? en la fermentación, ¿no? En la descomposición de la materia orgánica. Ya en este caso, por eso vamos a hablar de que lo que es el bioinsumo va a ser, ¿no? Un producto o productos que son elaborados a partir de organismos benéficos, o sea, utilizando los organismos, ¿no? Como bacterias, hongos, virus o insectos, o bien extractos naturales obtenidos de las plantas que pueden ser utilizados en la producción agrícola para controlar plagas o promover el desarrollo de las plantas. ¿Ya? Y son productos que no dejan prácticamente pues residuos tóxicos en el medio ambiente y cuya utilización no implica riesgos para la salud de los agricultores y de los consumidores. Y el uso de bioinsumos pues apunta a una producción sostenible e inocua, ¿no? Libre de contaminaciones. Además, los bioinsumos que pueden producirse de forma comercial o artesanal, o sea, de dos formas, ¿no? Si queremos producir con fines de comerciales, tiene que ser a una gran escala, mientras que es artesanal, mayormente después para cultivos familiares, ¿no? Entonces, cuando se elaboran a escala comercial, pues se formula, se empaqueta y se vende como fertilizante, ¿no? Como fertilizante, como biofertilizante o biocontrolador, y los cuales pues requieren de su registro ante la autoridad competente, ¿no? Dependiendo del estado. Vamos a tener, o sabemos que tenemos, eh, ¿no? Diferentes, ciertos reglamentos, régimen que va a estar velando, ¿no? ¿no? Para comercializar este tipo de productos. En este caso, si hablamos en Perú, vamos a tener SENASA, ¿no? El Sí, Ministerio de Agricultura y Riego y otras entidades que son internacionales, ¿no? Que mayormente va a trabajar en temas de lo que es la certificación, ¿no? Como cualquier empresa, porque cuando ya hablamos con fines de comercialización, eh, sí tiene que ser certificado, ¿no? Debe ¿no? gestionar la parte de calidad, seguridad del trabajador, el- lo que es la gestión ambiental, que son importantísimos, ¿no? Cuando hablamos de tal vez producir de bioinsumos a gran escala. Eso es, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Bueno, podemos vender como biofertilizante, ¿no? Como fertilizante o simplemente como biocontrolador, y los cuales pues requieren de su registro ante la autoridad competente y, ¿no? Y quien debe asegurar las pautas de identidad, ¿no? Eficacia agronómica y previamente el permiso de libre venta. Sin la aprobación de las autoridades competentes, no puede ser comercializado legalmente. Muy bien. Y veamos tipo de bioinsumos. Cuando hablamos de bioinsumos es un poco, digamos, es amplio en realidad, ¿no? De todo lo que estamos hablando, vamos a especificarlo aquí. Por eso estamos viendo, ¿no? De los tipos de bioinsumos. Pues primero tenemos los biofertilizantes, ¿no? Los cuales son elaborados en base a una o más cepas de microorganismos benéficos, ¿no? Que al aplicarse al suelo o a las semillas promueven el crecimiento vegetal o favorece el aprovechamiento de los nutrientes, ¿ya? Eso es. Eh,
Bueno, ¿qué más? Bueno, lo que es el aprovechamiento de nutrientes va a ser en asociación, ¿no es cierto?, con la planta o su rizósfera, ¿no? La parte de la raíz. Y entre los biofertilizantes más reconocidos, ¿no? Se encuentran lo que es el supermacro, ¿no? Por ahí habrán escuchado lo que es el supermacro, ¿no? Macro. Y lo que es el biol. eh, en forma de utilizar los biofertilizantes sobre el uso es haciéndolo sobre los abonos orgánicos tipo bokashi, ¿no? Eh, lo que es el compost y lo que es el vermicompost. Ya hay que entender de que de repente, pero compost no es bioinsumo, como ya lo hemos definido, ¿no? Aquí, ¿qué son los bioinsumos? Son, ¿no? Productos elaborados a partir de organismos benéficos. Entonces vayamos aquí. Por ejemplo, para bokashi, ¿utilizamos microorganismos eficaces? Claro que sí utilizamos. Para compost, ¿utilizamos? Claro que utilizamos. Y para vermicompost, utilizamos, ¿no? ¿Qué utilizamos? ¿No? Eh, la lombriz, ¿no es cierto? Eh, entonces, ahí están, ¿no? Aquí bien claro dice, incluso, ¿no? De insectos, de utilizar insectos. Entonces, eso sería, ¿no? Lo que es un biofertilizante. Y el otro tipo de bioinsumo tenemos lo que son los biopreparados. ¿Y para qué sirven los biopreparados? Pues los biopreparados sirven para corregir los desequilibrios que se manifiestan en ataques de plagas y enfermedades. Y se utilizan productos elaborados a partir de materiales simples, sustancias o elementos presentes en la naturaleza, aunque no en algunos casos pueden incorporar productos sintéticos. Tenemos las formas de acción de los biopreparados. ¿Ya? Tenemos bioestimulante enraizador, ya a base de vegetales que poseen sustancias que ayudan a promover el desarrollo de las distintas partes de las plantas en los primeros estadios. Y tenemos lo que es un biofertilizante, ¿no? Biofertilizantes, ya es muy diferente. Primero hemos visto, ¿no? Biofertilizante, que dentro de ello tenemos lo que son los biopreparados. Entonces, el resultado de lo que es un biofertilizante va a ser un resultado de la descomposición o fermentación de materia orgánica disuelta en agua, ¿ya? Transformando elementos que no podrían ser aprovechados directamente por las plantas, ¿no? En sustancias fácilmente asimilables por las mismas. Muy bien, dentro de ello, de los ¿no? De los biopreparados, tenemos biofungicidas, ¿no? Para controlar enfermedades mayormente, ¿no? De fúngicas, enfermedades a base de fúngicas. Entonces, lo, las biofungicidas están pues formulados en base a bacterias benéficas, ¿ya? Están formulados a base de bacterias benéficas y esporas de hongos e ingredientes inertes completamente inocuos. ¿Ya? Sabemos que los inertes o lo que son las esporas son como semillas. O sea, en este caso nosotros para reproducir lo que utilizamos o para, ¿no? Para germinar, para sembrar un cultivo en cereales, por decirlo, utilizamos el grano, ¿no? De cebada, de trigo, entre otras. En este caso lo mismo es, ¿no? Semilla es casi igual a esporas, ¿no? En este caso en los hongos. Entonces vamos a tener hongos, ¿no? De bacterias benéficas y lo que son las esporas de hongos, ya que son como semillas eh, que vamos a utilizar para biofungicida, ¿no?
Entonces, obviamente estos tienen que ser completamente nucos, ¿no? Libre de, o no va a contaminar al cultivo. No tiene que contaminar al cultivo. Y son ideales para la prevención y el control de diversas enfermedades. Entre ellos se pueden mencionar, por ejemplo, lo que es el hongo trichoderma, ¿ya? Eh, Fusarium alternaria phytophthora, ¿ya? Entonces, bueno, va a prevenir, ¿no? Entre otras, que también se desarrollan productos con extractos vegetales de plantas que tienen características insecticidas o repelentes. Tal es el caso del árbol del nim, ¿no? El ajo, lo que es el crisanteno, lo que son los tajetes, ¿no? Estos pues sirven para el control de pulgones, para controlar trips, chinches y otras plagas, ¿ya? Y tenemos biocontroladores, ¿no? Que están elaborados con una o más cepas de microorganismos benéficos que actúan como antagonistas frente a poblaciones de fitopatógenos o insectos que producen daños a los cultivos, ¿no? Que eh, consiste en el uso de organismos vivos para controlar a otros, y a partir de organismos que son antagonismos, antibiosis y organismos de competencia, organismos de patogenidad o patogenicidad, ¿no? Y producción de enzimas, ¿no? Y también vamos a tener organismos resistentes endocida o resistencia endocida y entre otros mecanismos que va a trabajar, ¿no? Como biocontroladores. Muy bien. Y también tenemos los microorganismos eficaces, ¿no? Lo que es el EM. Pues la tecnología EM, pues consiste en el cultivo microbiano, ¿no? En un cultivo microbiano mixto de especies seleccionadas de microorganismos naturales buenos, que coexisten en un medio líquido con un pH de 3,5, que es prácticamente ácida. Ya, y es un fuerte esterilizador, ya es un fuerte esterilizador, se oprime a microorganismos patógenos que incrementan la rápida descomposición de materia orgánica. Y además, una vez incorporado en el suelo, se mejora la estructura del suelo, reduce lo que es la compactación, incrementa los espacios porosos y permite solubilizar ciertos minerales como la cal, los fósforos y entre otras. Y además es un perfecto corrector de salinidad, ¿no? Que facilita el drenaje y lavado de sales tóxicas para los cultivos como ¿no? Como el sodio y cloro. ¿Ya? Eso es. Eso es la importancia de los microorganismos eficaces. Se preguntarán, ¿cuáles son los microorganismos eficientes? ¿De cuáles estamos hablando? Pues aquí lo tenemos. Son las levaduras, ¿no? Microorganismos de levaduras, bacterias fotosintéticas, eh, lo que son las Saccharomyces cerevisiae, ¿ya? Bacterias ácido-lácticas, ¿no? Y prácticamente pues son los cuatro especies de microorganismos eficaces más importantes en la tecnología EM, ¿ya? Muy bien. Eh, Seguimos. Y otro, dentro de bioinsumos tenemos trampas para insectos, ¿no? Donde las trampas son tecnologías que no dañan al medio ambiente, ¿no? Pues no se usan productos químicos perjudiciales, son fáciles de elaborar y aplicar. Y además, pues disminuyen los costos de producción y su función principal es que ayuda a identificar las plagas, enemigos naturales que hay en el cultivo, ¿ya?
Entonces es importante conocer el comportamiento de los insectos. Por ejemplo, algunos son atraídos por los colores, ¿no? Por eso se utilizan los plásticos de color el blanco, amarillo, azul. Y otros, ¿no es cierto? Bueno, van a ser atraídos por los colores y otros los y otros por la luz, ¿no? Por la luminosidad. Y este comportamiento puede ser aprovechado para conocer cuánta plaga tenemos en los cultivos y también para controlarlas. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos entonces la preparación y uso de biofertilizante. Y vamos a empezar por super magro, ¿no? Super magro es un biofertilizante que permite abordar dos problemas importantes de la producción orgánica, ¿ya? Las deficiencias de micronutrientes en suelos degradados y el ataque de plagas y enfermedades de los cultivos. Y este abono es rico en micronutrientes, ¿ya? Es rico en micronutrientes. Alimenta a la planta de forma orgánica con los elementos necesarios para su crecimiento vigoroso. Se elabora pues por la descomposición o fermentación aeróbica y en presencia de oxígeno. No, aeróbica es con presencia de oxígeno. Anaeróbica, ¿no? Sin oxígeno, ¿no es cierto? Bien, de diversos materiales orgánicas donde se puede utilizar de animal o vegetal y minerales. Y de esta fermentación resulta un residuo líquido y otro sólido. El residuo líquido es usado como abono foliar y preventivo natural de plagas, ¿no? De plagas y enfermedades. Y la parte sólida se incorpora, ¿no? O se usa incorporándolo al suelo directamente. ¿Ya? Eso es, el super magro. Veamos materiales para su elaboración. Donde tenemos que utilizar un tambor de plástico ¿no? de 250 litros, ¿ya? O en otros casos hay de 200, pero en este caso vamos a hablar de 250 litros. Ya tenemos eso como primer material. Después, 30 kilos de estiércol de vaca fresco, ¿ya? Leche, ¿no? Una cierta cantidad, agua sin cloro, ¿no es cierto? Melaza o mostoso de caña, sangre de animal, importantísimo, harina de hueso, cal hidratada, ¿no? Y ingredientes minerales mencionadas en la preparación. Entonces, todo aquello, ¿no? Se va, prácticamente se va a preparar. Y aquí tenemos la preparación, ¿no? Tenemos un recipiente de 250 litros, lo cual se va a colocar 30 kilos de estiércol de vaca fresco. Aquí tenemos las cantidades, ¿ya? Eh, ya, entonces vamos a utilizar 30 kilos de estiércol de vaca fresco y se agrega agua hasta completar 120 litros de preparado. Luego, cada 5 días se agrega los siguientes elementos, ¿ya? Es muy diferente, esto no es biol, sabemos que biol es anaeróbico, ¿no? En este caso estamos hablando, ¿no? De aeróbico, eh, ¿no? Con presencia de oxígeno, ¿no es cierto? Ya no hay que confundirnos. Entonces, cada 5 días, ¿no? Se va a agregar los siguientes elementos. Primero, bueno, un kilo no vamos a utilizarlo, 1 kilo de sulfato de zinc, que es la primera aplicación. Después 1 kilo de sulfato de zinc, segunda aplicación. 2 kilos después viene 2 kilos clorato de calcio, ¿no? Eh,
Después viene 300 gramos de sulfato de magnesio, que es la sal amarga, eh, 50 gramos de sulfato de cobalto, 100 gramos de lo que es el molibdato de sodio, 300 gramos de sulfato de cobre y 300 gramos de sulfato de hierro. ¿Ya? Y 750 gramos de bórax o 500 gramos de ácido bórico, ¿ya? En la primera aplicación. Tenemos 750 gramos de bórax o también puede ser 500 gramos ácido bórico, que es la que tiene que aplicarse en la segunda aplicación. Y tenemos 20 kilos de estiércol de vaca fresca con 20 litros de agua. Y cada vez que se agrega, ¿no?, a alguno de los elementos mencionados, también se agrega los siguientes productos: 1 litro de leche o suero de leche, 1 litro de melaza de caña, ¿ya? Eh, 100 mililitros de sangre de animal, em, 200 gramos de harina de hueso y 2 kilos de cal hidratada, ¿ya? Entonces, así es como tenemos que ir agregando en la preparación, en donde tenemos las recomendaciones para hacerlo. Pues el tambor o el bidón no debe ser de hierro o lata, ¿ya? Se debe utilizar bidón o tambor de plástico o recipiente de cemento, ¿ya? Y el tambor hay que cubrirlo, ¿no? Sin tapar, sin tapar totalmente o herméticamente. Esto para que salgan los gases, ¿ya? Entonces hay que mantener el tambor en la sombra, pues el calor excesivo del sol puede perjudicar a los nutrientes y a las bacterias fermentadoras. Así es. Y el agua utilizada debe ser limpia de pozo o manantial, libre de cloro. No dejar, ¿no?, en donde no se debe dejar entrar agua de lluvia ni agua sucia, ¿ya? Y el estiércol debe, pues, proceder de animales tratados en forma ecológica. Ya, o sea, no se puede aplicar productos químicos en parte de sanidad, ¿no? Tienen que ser, ¿no?, de animales tratados en forma ecológica, sin tratamientos químicos. Y cuando no hay una fermentación de mezcla, pues la señal es la falta de burbujas en el interior, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber burbujas. Para ello se recomienda agregar más estiércol fresco de vaca, ¿ya? Y formas de aplicación. Ya una vez que ha colocado todos los elementos, se completa con agua hasta 200 litros de preparado. Se debe esperar como mínimo un mes para utilizarlo. Pasado un mes, el preparado es filtrado y debe ser colocado en otros recipientes de plástico, que son bidones o baldes, no tapados y guardados bajo la sombra, que se puede almacenar por espacio hasta un año y no pierde efectividad. ¿Ya? Para lo cual tenemos que rotular con el nombre del producto y la fecha. Así es. Y el preparado se utiliza como fungicida, ¿no? Que controla hongos y como abono foliar. Se aplica en pulverizaciones foliares en concentraciones del 1 al 5%. Es decir, de 1 a 5 litros de preparado por cada 100 litros de agua. Así es. ¿Ya? Y las pulverizaciones se deben aplicar cada 3 a 5 días, o sea, más o menos en esa escala. En caso de lluvias, inmediatamente, no después de la lluvia. Y es importante agregar adherente natural, como por ejemplo el jabón común, ¿no es cierto? El jabón común derretido al calor, ya para que nos ayude ¿no? Como prácticamente como un adherente. Y es importante recordar que el supermagro, ¿ya?, se debe usar en pequeñas concentraciones y en varias aplicaciones.
y no lo contrario de hacer grandes concentraciones y con pocas aplicaciones. Y además no hay que aplicar durante las floraciones, pues el cobre, que es un ingrediente, ¿no es cierto?, puede quemar las flores, ya puede quemar las flores y también hay que tener bastante cuidado en aplicar a cucurbita, ¿no? Lo que son las cucurbitáceas, como melón, sandía, zapallo, zapalillo, pepino, entre otros. Pues estas son más sensibles que otras familias de plantas y este caso, ¿no? En este caso hay que usar concentraciones menores al 2%, ya con más aplicaciones. Evitar su uso cuando las plantitas son muy pequeñas, porque lo puede quemar, ¿no? Eh, por el ingrediente de cobre. Muy bien, y tenemos principales aportes de los ingredientes, ¿no? A los abonos orgánicos fermentados y algunas recomendaciones, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, o sea, lo que podemos utilizar, ¿no? Que son los principales aportes de los ingredientes a los abonos orgánicos fermentados. Y tenemos las siguientes recomendaciones de cada una de ellas. Tenemos la gallinaza, ¿no? La gallinaza es la principal fuente de nitrógeno en la fabricación de los abonos fermentados. Es su principal aporte, ¿no? En mejorar las características de la fertilidad del suelo con algunos nutrientes, y principalmente con fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, zinc, cobre y boro. Según la experiencia desarrollada por muchos agricultores en Centroamérica, viene demostrando que la mejor gallinaza para la fabricación de los abonos orgánicos es la que se origina de la cría de gallinas ponedoras bajo techo y con un piso cubierto, ¿no? De esta manera evitando el uso de la gallinaza que se origina a partir de la cría de pollos de engorde, dado que este material presenta mayor cantidad de agua y residuos de antibióticos que irán a interferir en el proceso de la fermentación de los abonos. Entonces, si vamos a utilizar gallinaza, no tiene que ser, ¿no? De la cría de pollos, ¿no? Que son para prácticamente de ponedoras, ¿no? Gallinas ponedoras. Hablemos también de la cascarilla de arroz, ¿no? Que mejora las características físicas del suelo y de los abonos orgánicos, facilitando la aireación, absorción de humedad y el filtraje de nutrientes. Y además beneficia el incremento de la actividad macro y microbiología de la tierra y al mismo tiempo que estimula el desarrollo uniforme y abundante del sistema radical de las plantas. Pues la cascarilla de arroz puede ocupar hasta un tercio de los, ¿no? preparados orgánicos y pueden ser sustituidas por pajas bien secas o trituradas. Y tener en cuenta el origen del material, ¿no? En lo posible de cultivos sin químicos. ¿Ya? Y tenemos harina de la cascarilla de arroz, que es uno de los ingredientes que favorece en el alto grado de fermentación de los abonos, porque aporta nitrógeno y es una muy rica en otros nutrientes tales como fósforo, potasio, calcio y magnesio, ¿no? De los ingredientes eh, más importantes en los cultivos, ¿no? Y la dificultad que se tiene para obtenerla no se puede sustituir por concentrados de terneros, ya concentrados de terneros y engorde de cerdos. Si no tenemos harina de cascarilla de arroz. ¿Ok? Veamos lo que es la melaza de caña, procedencia orgánica. Ya, melaza de caña. Y principal fuente, ¿no? La principal fuente de melaza es energética para la fermentación de los abonos orgánicos, favoreciendo la multiplicación de la actividad microbiológica, ¿no? Para que el proceso de fermentación
¿no? se potencie, ¿no es cierto? Y además de aportar otros componentes en menor escala, como son algunos minerales. Entre ellos tenemos el calcio, potasio, fósforo, boro, hierro, azufre, manganeso, zinc y magnesio. ¿Ya? Y también vamos a hablar de lo que es la levadura, que son suelo de bosque, bokashi, ¿ya? Que es lo mismo. Y estos Bueno, ahí tenemos los tres ingredientes. Pues estos tres ingredientes se constituyen en la principal fuente de inoculación de microbiológica, ¿no? Para la fabricación de los abonos orgánicos fermentados. Eh, ¿No? Es el arranque o la semilla de fermentación. Luego de lograr la fabricación de abono fermentado, es recomendable separar un poco de este abono como fuente de inoculación para la elaboración de un abono nuevo. Y puede ir acompañado de levadura para acelerar el proceso de fermentación durante los 2 primeros días. ¿Ya? Así es. Y veamos la tierra común, ¿no? Que también es utilizado para la elaboración de abonos orgánicos. Pues en muchos casos ocupa la tercera parte del abono que desea fabricar, entre muchos aportes. ¿No? Tiene la función de darle una mayor semejanza física al abono y distribuir su humedad, ¿no? Con su volumen y aumenta el medio propicio para el desarrollo de la actividad microbiológica de los abonos y, consecuentemente, lograr una buena fermentación. El suelo pues funciona como una esponja al tener la capacidad de retener, ¿no? Y filtrará, ¿no? Va a filtrar y va a librar gradualmente los nutrientes de las plantas de acuerdo a sus necesidades, ¿ya? Eso es. Si tenemos cal agrícola y su principal función es regular la acidez que se presenta durante todo el proceso de la fermentación. Y cuando se está elaborando el abono orgánico, dependiendo de su origen, natural o fabricado, puede contribuir con otros minerales útiles a las plantas. ¿Ya? Entonces, bueno, nos ayuda bastante, ¿no? Para regularizar el pH. ¿Ya? Muy bien. También tenemos el agua, ¿no? Que tiene la propiedad de homogeneizar la humedad de todos los ingredientes que componen el abono, ¿no? Propicia las condiciones ideales para el buen desarrollo de la actividad y producción microbiológica durante todo el proceso de la fermentación cuando se están fabricando los abonos orgánicos. Y tenemos la ceniza y su principal función es proporcionar minerales y elementos trazas al biofertilizante para activar e enriquecer la fermentación, dependiendo del origen de la misma y en la falta de sales minerales. Y esta puede llegar a sustituirlas. Las mejores cenizas son las que se originan de las gramíneas, ¿ya? De cascarilla de arroz, lo que es el bagazo de caña y maíz. Y pues la ceniza actúa como fungicida e insecticida. Eh, bueno, también hablemos de estiércol de vaca fresco, que aporta ingredientes vivos, ya aporta ingredientes vivos, que son los microorganismos, ¿no? Para que ocurra la fermentación del biofertilizante. Y aporta principalmente núculos o semillas de levaduras, hongos, los protozoos y bacterias, y los cuales son directamente los responsables de dirigir, ¿no? Metabolizar y colocar de forma disponible para las plantas y el suelo, ¿no? Todos los elementos nutritivos que se encuentran en el caldo vivo que se está fermentando en el tanque, ¿ya? Bueno, lo otro es la leche o suero, ¿no? Que tiene la función de reavivar,
¿no? De la misma forma, ¿no? que lo hace la melaza, ¿no? Aporta proteínas, vitaminas, grasas y la formación de otros compuestos orgánicos que se generan durante el periodo de la fermentación del biofertilizante. ¿Ok? Muy bien. Aquí hemos llegado a la parte más importante, lo que es la preparación y usos de biofungicidas, insecticidas botánicos. Ya y tenemos materia a utilizarse, qué es lo que va a controlar, cómo es la preparación y su aplicación. Importantísimo. Vayamos entonces. Tenemos materia, lo que es ajo. Ya solamente ajo. ¿Qué va a controlar? Nos va a controlar pulgón, polguilla, arañas, enfermedades causadas por hongos, como lo que es el viro, burrito, ¿no? Vaquita, lo que es el marchitamiento de hojas causada por hongos, ¿no? Todo aquello va a controlar. ¿Cómo lo preparamos? Pues hay que machacar 4 cabezas de ajo, mezclar con 10 litros de agua, ¿no? Y estacionar por 5 días. ¿No? En 5 días va a estar listo. Aplicación. No hay que colocar el preparado, ¿no? Eh, Pulverizar, ¿no es cierto? La planta. Ya hay que pulverizar a la planta y no usar en arvejas, avillas, como mantecas y porotos porque detiene el crecimiento. ¿Ya? Entonces en estos cultivos hay que tener bastante cuidado. Ya tenemos también ceniza. Controla borrito, hongos, hormigas rojas y marchitamiento de hojas en general. Preparación es uso directo, ¿no? Lo que es la ceniza. Entonces, a la aplicación, no hay que aplicar la ceniza directamente sobre la planta, suelo y hormiguero de forma manual. ¿Ya? Ceniza y agua. Controla borrito, pulgón, polguilla y cigarrita. Preparación, hay que dejar en remojo 100 gramos de ceniza, ¿no? Y de frutos y hojas en 20 litros de agua a ver, los ceniza y agua hay que mezclar un medio de kilogramo de ceniza con 20 litros de agua. Y lo aplicamos, ¿no? Bueno, para lo cual hay que colar bien, ¿no es cierto? Y aplicar con regadera. Ok, tenemos también frutos y hojas de paraíso, ¿no? Va a controlar pulgón, polguillas, larvas y mosca de la fruta, ¿ya? Frutos y hojas de paraíso. Entonces, preparación, hay que dejar 100 gramos de frutos y hojas en 20 litros de agua por 3 días. Aplicación, hay que colar y pulverizar, ¿no? Y si sobra, ¿no? Se puede guardar y volver a usar. Así es. Y bueno, lo otro tenemos ceniza y jabón, ¿no? Lo que es el jabón común, que es el negro. Control, controla pulgón, polguillas, arañitas, cigarritas y cochinillas. Preparación. Pues hay que mezclar 50 gramos de jabón con 5 litros de agua caliente y dejar enfriar y agregar un cuarto, ¿no? Un cuarto de kilogramo de ceniza y estacionar por un mediodía, ¿no? Un mediodía. Bueno, la aplicación hay que colocar, ¿no? En un lugar sombreado, donde se tiene que colar, mezclar con 20 litros de agua y luego aplicar, repetir la aplicación 5 días después. ¿Ya? Así es. Y tenemos lo que es el orín de vaca, que es el bacati, ¿no? Controla cochinillas, nemátodos y hongo fusarium. Sirve también como abono foliar. Preparación. Hay que recolectar 1 litro de orín, ¿no? Y estacionar por 5 días, lo que es el orín de vaca. Aplicación. Mezclar 1 litro de orín con 20 litros de agua y pulverizar a las hojas. Buenísimo. Y frutos de paraíso fresco.
Tenemos para que, bueno, esto controla pues pulgón, polillas, larvas, mosquita blanca, cigarrita, lo que es el bicho negro, ¿no? Entre otros. Preparación. Hay que machacar 3 puñados de fruto, mezclar, ¿no? Hervir en 1 litro de agua y dejar enfriar, ¿no? 30 minutos aproximadamente. Y colocar, rellenar un tanque de 20 litros y pulverizar. Seguimos. Una hoja de paraíso y gembe. Controla pulgón, polguilla, larvas, gusano de suelo, picudo y sus parecidos, ¿no? A lo que hemos mencionado. Preparación: machacar 200 gramos de hoja de paraíso y 200 gramos de hoja de gembe. Mezclar con 2 litros de agua y estacionar por un día. Aplicación: hay que llenar un tanque de 20 litros y pulverizar, ¿no? Y si se debe usar todo en el día, o sea, no podemos guardar. Cebolla en cabeza y alcohol, ¿ya? Control. Controla pulgón, polguilla, arañitas, hongos y mosca blanca. Preparación: hay que machacar 1/4 de kilogramo de cabezas, mezclar con 10 litros de agua y 2 cucharadas de alcohol y estacionar por un día, ¿no? Para la aplicación hay que colar, luego pulverizar y no usar en arveja, avia, poroto y manteca, porque detiene el crecimiento. Y tenemos el jabón común, que es solo, ¿no? Controla pulgón, polguilla, larvas, cochinillas y lo que es el taireí, ¿no? Preparación: poner 50 gramos de jabón en 5 litros de agua caliente y dejar enfriar. La aplicación, ¿no? Pulverizar, ¿ya? ¿Ok? Y tenemos suero de leche, que controla arañita. Su preparación es uso directo, ¿no? No se prepara a través de la pulverización. Cal viva y sulfato de amonio. Eh, bueno, controla ISA o lo que es el aqueque, ¿no? Lo que es el aqueque. Bueno, la preparación es mezclar 600 gramos de cal viva con un medio kilogramo de sulfato de amonio, y para aplicarlo hay que diluir en 20 litros de agua y pulverizar la mina de ISO U o lo que es el aqueque. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos lo que es el NIM. Controla o se utiliza para controlar fungicida, plaguicida, nematicida y bactericida. Preparación: no hay que sacarle la cáscara y dejarla secar. Y tomar 12 tazas de semillas y moler. Una vez hecho, pues hay que diluir en 12 litros de agua y dejar reposar una noche, colocar y pasar sobre las hojas. Ya, aplicación: diluir la mezcla en 5 litros de agua y luego lo aplicamos. Muy bien. Y bueno, otro, otro tema que es importantísimo es la preparación y uso de microorganismos eficientes. Los materiales a utilizar tenemos los siguientes: un tanque de plástico de 200 litros con tapa hermética, 2 sacos de tierra de bosque de 90 kilogramos, fuente de microorganismos benéficos. Ya esto se tiene que obtener de un lugar no, de bosque, ¿no? Y un saco de harina de arroz o poroto, maíz molido y alimento animal, que sería fuente de proteína o harina. Y también tenemos 3 a 4 litros de melaza o agua con 5 kilogramos de azúcar, que nos sirve como fuente de energía. Y también vamos a utilizar agua sin cloro, que puede ser de agua de manantial o de lluvia, que es fuente de humedad. Ya, entonces con estos materiales preparamos. Primero hay que tener un lugar limpio, ¿no? El piso específicamente, que sea de cemento, plástico o tierra compactada, en donde hay que mezclar bien la tierra de bosque y la harina de arroz o el alimento animal, ¿no? Si no es harina de arroz, el alimento animal. Usando regadera
vamos humedeciendo la mezcla con el agua azucarada. Y remover bien hasta lograr un 40% de humedad y realizar la prueba del puño. Y no debe escurrir el agua en la mano. No, eso sería 40%. Y colocar la mezcla en el tanque y poco a poco ir apisonando para sacar el aire, ¿no? Y cerrar herméticamente el tanque, no debe quedar el aire en el tanque, ¿no? Para que haya un proceso anaeróbico adecuado. Y dejar fermentando la mezcla por unos 25 a 30 días a la sombra, ¿ya? En esta conducción puede almacenarse de 1 a 2 años. Así es. Y se recomienda además del tanque usar una bolsa ¿no? de ensilar para que quede bien hermético. Y el EM sólido de este tanque se toman de 8 a, ¿no? a 10 kilogramos de lo que es el microorganismo de montaña sólido, ¿no? Para elaborar 200 litros de microorganismo de montaña líquido. Así es. Y aquí tenemos la reproducción de microorganismo de montaña en estado líquido, para lo cual vamos a utilizar un tanque plástico de 200 litros, 8 kilogramos de eh, microorganismos de montaña sólido, ¿no? Y una malla o saco limpio, que se usará como colador. Y de 3 a 4 litros de melaza o agua con 5 kilogramos de azúcar, que también nos sirve como fuente de energía. 180 litros de agua sin cloro, ¿ya? Y recomendable agua de río o de lluvia. Preparación. Pues hay que llenar un tanque con 180 litros de agua y agregar eh, 3,5 litros de melaza, ¿ya? Y con algún recipiente limpio agregar 8 kilogramos de microorganismo de montaña sólido al saco o malla. Y amarrar bien el saco para que no se salga el microorganismo de montaña sólido. Y introducir el mismo dentro del tanque con el agua y tapar el tanque con alguna manta o tela para que no entren insectos, pero sí debe entrar el aire, ¿no? Por eso vamos a utilizar, ¿no? una manta. Y mantener el tanque a la sombra por unos 15 a 20 días, ¿no? Y el agua teñida de color café con hongos blancos y amarillos flotando y un olor agrio como fermentado. Es cuando ya se haya terminado el proceso, ¿no? Y tenemos las dosis y su uso. Pues se aplica o hay que aplicar con regadera o con mochila a razón de 1 litro de, ¿no? de microorganismo de montaña líquido por tanque de 18 litros. ¿Ya? Y aplicar en las mañanas o tardes, ya que la alta temperatura afecta a los microorganismos. Y en hortalizas aplicar, ¿no? el líquido al suelo y al follaje cada 8 a 10 días, como controlador de plagas y enfermedades. Y para activar los procesos de mejoramiento del suelo y en frutales cada 2 o 3 meses, ¿ya? Lo que es el MM. Bueno, eso es, en realidad. Entonces, bueno, esto creo que ya lo hemos visto, las técnicas utilizadas para la fabricación de abonos orgánicos. No lo hemos visto lo que es el compost, lo que es el bocache, bioles, ¿no? Los lombricompost o lo que es el humus de lombriz. Muy bien, ahora sí, adelante, si habría alguna duda, consulta al respecto, pueden activar su micrófono o también pueden escribir al chat.
Bien, no habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso. Y las personas que desean solicitar la certificación, materias de clase, pues comunicarse a los siguientes números que aparecen en la pantalla. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.